La inteligencia es un tema extenso y apasionante, que a lo largo de los años ha dado a muchos estudiosos el reto de definirla y entenderla. En esta oportunidad hablaremos de la teoría de la inteligencia de Raymond Cattell. Pero, ¿quién es Raymond Cattell? Vamos a descubrirlo. Raymond Cattell fue un psicólogo británico que dedicó prácticamente toda su vida a realizar investigaciones psicométricas sobre la mente humana. Estos estudios indagaron principalmente en todos los aspectos que conforman la personalidad y la inteligencia humana. A partir del análisis factorial, en el que fue un pionero, desarrolló dos teorías muy influyentes sobre estos constructos psicológicos. Así, este psicólogo se interesó por temas como la motivación, la emoción, el aprendizaje, la creatividad, la orientación académica y profesional y la interacción social. No obstante, es conocido sobre todo por su teoría factorial de la personalidad y por el cuestionario de personalidad de 16 factores, que derivó de su modelo y que sigue siendo uno de los más utilizados en la actualidad. Este conjunto de temas son los que vertebran sus investigaciones y sus resultados se recogen de su famosa teoría de la inteligencia. En la obra de este autor es muy notable la influencia del estadístico Charles Spearman, que utilizó el análisis factorial incluso antes que Cattell. En particular, la teoría de la inteligencia de Cattell se deriva de la teoría bifactorial de Spearman, que defendía que existe un factor cognitivo general, a lo que denominaremos el factor G, que explica aptitudes de nivel inferior. La teoría de la inteligencia de Raymond Bernard Cattell es una de las más influyentes en este ámbito de estudio y una de las más aceptadas dentro de la comunidad científica. Esta teoría multifactorial y jerárquica propone que existe un factor general de inteligencia, que depende de los genes y se manifiesta en múltiples habilidades cognitivas, que el análisis factorial agrupa en dos factores: la inteligencia fluida o razonamiento fluido y la inteligencia cristalizada o comprensión-conocimiento. La primera de ellas, la inteligencia o razonamiento fluido, también conocido como GF, consiste en el uso flexible y deliberado de operaciones mentales para adaptarse a situaciones nuevas y resolver problemas en los que no se tiene experiencia. La inteligencia fluida está básicamente configurada por aptitudes primarias, tales como el razonamiento inductivo y deductivo, la formación de conceptos e inferencias, la clasificación, generación y evaluación de hipótesis, la identificación de relaciones, comprensión de implicaciones, extrapolación, transformación de información, razonamiento espacial, memoria y velocidad de procesamiento. Esto significa, por lo tanto, que no pueden ser realizados de forma automática, sino que exige al individuo analizar, razonar, identificar y hacer uso de experiencias pasadas para resolver esta nueva tarea o afrontar un nuevo problema que resolver. Según este autor y muchos estudios posteriores, la inteligencia fluida tiene un importante componente genético hereditario. Se ve influida por el estado físico y disminuye en la vejez, debido al deterioro de las estructuras fisiológicas, por lo que está muy asociada a la edad de cada individuo. Se considera que comienza a deteriorarse a partir de los 20 años. Este indicador se utiliza para comprobar el potencial que cada persona tiene para lograr éxito académico y un alto rendimiento profesional. Se asocia con habilidades no verbales y culturalmente independientes, como la memoria de trabajo, la capacidad de adaptación y nuevos aprendizajes. Esta capacidad se puede evaluar a partir de los tests que miden la potencialidad biológica que tiene el individuo para aprender o adquirir conocimiento. En muchas ocasiones, la inteligencia fluida se ha comparado con el hardware de la inteligencia, ya que son aquellos aspectos que sustentan la capacidad futura del individuo. El otro tipo de inteligencia es la cristalizada, también llamada comprensión-conocimiento, GC. En este caso, esta acepción denomina la amplitud y profundidad de los conocimientos ya adquiridos. Es decir, el individuo utiliza este tipo de razonamiento para resolver problemas con recursos adquiridos anteriormente. Estos recursos pueden ser, por ejemplo, el lenguaje o la educación recibida. Por lo tanto, este tipo de inteligencia deriva del aprendizaje y está muy influenciada por la cultura y la socialización de la persona a lo largo de su vida.
Es el conocimiento acumulado durante la vida y se basa fundamentalmente en el aprendizaje de información verbal y procedimental. Las aptitudes verbales dependen principalmente de este tipo de inteligencia y las funciones ejecutivas también están influidas por ella. Toma en cuenta la comprensión verbal, la evaluación y valoración de la experiencia, orientación especial y conocimientos mecánicos. Cabe resaltar que la inteligencia cristalizada no se ve tan afectada por la edad. La inteligencia cristalizada tiene que ver con los razonamientos matemático, verbal inductivo y silogístico. Esta capacidad se evalúa mediante test que evalúen los conocimientos adquiridos a través de la interacción con el medio sociocultural. Si la inteligencia fluida representaba el hardware, la inteligencia cristalizada va a ser el software. Según Ackerman, tanto inteligencia fluida como cristalizada son dos capacidades generales. Inteligencia como proceso versus inteligencia como conocimiento, las cuales están involucradas en el funcionamiento cognitivo. Se plantea que la inteligencia fluida constituye la base de la inteligencia cristalizada, en tanto hace posible la adquisición de habilidades y conocimientos. La relación entre inteligencia fluida y cristalizada es explicada por Cattell a través de la llamada teoría de la inversión. Esta postula que la capacidad máxima de aprendizaje de un niño depende de los niveles de inteligencia fluida, siempre y cuando las tareas demanden la comprensión de relaciones complejas, tales como la lectura, la aritmética y el razonamiento abstracto. De este modo, los niveles de inteligencia fluida se invierten en el proceso de aprendizaje para adquirir habilidades y conocimientos esencialmente en los inicios de la etapa escolar. En este sentido, la teoría establece que la inteligencia fluida es más importante que la inteligencia cristalizada en los primeros años escolares, pues garantiza la adquisición de conocimientos. En tanto, la inteligencia cristalizada muestra un impacto más tardío en el desarrollo. Dentro de la teoría, los análisis de Cattell identificaron además un factor general subyacente, tanto a la inteligencia fluida como a la cristalizada: la inteligencia fluida histórica, que es básicamente equivalente al factor G, descrito por Spearman y muchos autores posteriores. Este factor cognitivo nuclear tiene un carácter biológico y se relaciona sobre todo con la inteligencia fluida. Entre las aptitudes cognitivas de primer orden tenemos, como ya lo habíamos conocido anteriormente, el razonamiento fluido, la comprensión-conocimiento. Como tercer punto también tenemos el conocimiento cuantitativo, que se define como la cantidad y la profundidad del conocimiento numérico y matemático, tanto a nivel declarativo como procedimental. Se adquiere principalmente mediante la educación formal, por lo que se asocia a la inteligencia cristalizada. Cuarto, aptitud para la lectura y la escritura. Este factor es similar al anterior, si bien en este caso el material no es matemático, sino lingüístico. Habilidades como la comprensión lectora, la capacidad para deletrear, el conocimiento de idiomas y la velocidad de lectura se relacionan con esta aptitud. Quinto, memoria a corto plazo. Para Cattell, la memoria a corto plazo es la capacidad de retener y manejar la información obtenida en el último minuto, aproximadamente. Por tanto, en términos actuales, sería más adecuado pensar en la memoria operativa al conceptualizar este factor. Sexto, almacenamiento a largo plazo y recuperación. Esta aptitud se asocia con la memoria a largo plazo y también con la operativa, puesto que engloba los subfactores que permiten la consolidación de información en la memoria, así como su recuperación y manejo. Entre los factores relacionados encontramos el recuerdo libre, la fluidez en la asociación de ideas, la facilidad para dominar y la creatividad. Séptimo, procesamiento visual. Cattell definió el procesamiento visual como la aptitud para generar, almacenar, recuperar y modificar imágenes. En este factor se engloban otros de orden inferior como la memoria visual, la visualización,
la detección de patrones visuales, el escaneo espacial y la rotación mental. Octavo, procesamiento auditivo. Las tareas que implican la percepción de sonidos y el funcionamiento del sistema auditivo se relacionan con esta aptitud. Entre los factores que componen el procesamiento auditivo se encuentran la discriminación de frecuencias y tonos, la resistencia a la distorsión sonora y la memoria para los patrones de sonidos. Noveno, velocidad de procesamiento. Este factor se define como la aptitud para llevar a cabo tareas cognitivas fáciles o sobreaprendidas de forma eficiente. Se asocia a distintos tipos de material, por ejemplo, tanto la velocidad de cálculo como la de la lectura y la de escritura dependen de esta aptitud, pero también lo hacen la velocidad de razonamiento y la de percepción. La 10ª aptitud de primer orden descrita por Cattell es la capacidad para emitir respuestas o tomar decisiones de forma rápida ante la aparición de estímulos determinados. Pondera en el tiempo de elección entre alternativas, en la velocidad de procesamiento semántico y en la de comparación mental, entre otros factores inferiores. El modelo de inteligencia de Cattell estructura la inteligencia en 3 niveles jerárquicos de diferente generalidad. Estos niveles son los siguientes. Factores de primer orden. Estos serían los factores más específicos dentro del modelo. Contemplarían las aptitudes mentales primarias como la memoria, cognición, evaluación, etc. Son semejantes a las aptitudes contempladas dentro del modelo de Thurston. Después tenemos a los factores de segundo orden, que son de un carácter mucho más general que los de primer orden. Aquí destacan la inteligencia fluida presente y la inteligencia cristalizada, las cuales van a determinar la expresión de los factores que están por debajo de ellas. Y por último, los factores de tercer orden. Aquí ya se encuentran los aspectos más genéricos del modelo. Podemos encontrar la inteligencia fluida histórica y un factor basado en la inversión del aprendizaje común, adquirido fundamentalmente del contexto escolar y familiar. El modelo de inteligencia de Cattell nos muestra un diseño factorial basado en 2 factores principales, situados en lo alto de la jerarquía, que van a determinar a través de multitud de procesos e influencias mutuas el desempeño de cada individuo en la diversidad de capacidades, estrategias y conocimientos. Es un modelo interesante que nos puede ayudar a comprender en gran medida la complejidad del constructo de la inteligencia y a seguir investigando en torno a él. En definitiva, Raymond Cattell dedicó su vida a investigar los factores que influyen en la inteligencia hasta desarrollar esta teoría, una de las más importantes al respecto. La teoría de la inteligencia de Cattell, con énfasis en la inteligencia fluida y cristalizada, inspiró a autores como Carroll a crear la teoría de los 3 estratos, a John Horn, creando lo que es la teoría Cattell-Horn-Carroll, y también a Kaufman y Kaufman, quienes desarrollaron pruebas de inteligencia con alto reconocimiento en base a esta teoría.